La lluvia caía en vertical, como si el cielo se hubiese cansado de guardar silencio y se hubiera decidido por fin a hablar. Cada gota golpeaba el asfalto con un sonido que de lejos podía confundirse con aplausos. De cerca, eran más bien recuerdos golpeando con insistencia. Él permanecía quieto en la esquina de una avenida brillante y hostil, con el traje pegado al cuerpo y las manos en los bolsillos, permitiendo que el agua le calara hasta los huesos. Podía cruzar la calle y entrar por la puerta privada del hotel que llevaba su apellido. Bastaba una llamada y la alfombra seca se desplegaría. Podía también levantar la mano y hacer que apareciera un chofer, un paraguas, una salida discreta. Pero eligió mojarse. Elegir la intemperie es, a veces, la única forma de escuchar el propio corazón sin micrófonos. Horas antes, había caminado por un salón que olía a éxito reciente. Flores blancas, champán, cámaras obedientes. El evento se organizaba en su honor, aunque el programa evitara nombrarlo demasiado. Eso también lo sabía. El poder que no se dice en voz alta pesa más. Cuando subió a la tarima, las luces le dibujaron una silueta breve, y sin embargo, decisiva. Habló de becas, de laboratorios abiertos en barrios donde la esperanza suele llegar tarde, de bibliotecas encendidas de noche para que nadie se quede atrás. El aplauso fue prolongado, educado, casi perfecto. Y no obstante, por debajo del aplauso, él escuchó una corriente más fina, una risa contenida, un cuchicheo que no le fue ajeno. «Compensa», dijeron. 2 sílabas con filo. «¿Compensa qué?», pensó. Si todo lo que construyó surgió de no aceptar la medida ajena como forma de vida. No se fue del salón por rabia. Se fue por pudor. Hay humillaciones que no merecen espectáculo. Salió a la calle con el nudo de la corbata intacto y el orgullo sin discursos. El agua lo recibió sin preguntar y él, que había aprendido desde niño que la lluvia lava mejor que cualquier excusa, dejó que hiciera su trabajo. Caminó sin rumbo fijo, pasando frente a vitrinas donde la ciudad se miraba a sí misma. Cruzó un paso de cebra que destellaba como un tablero de ajedrez mojado. Se detuvo bajo un semáforo que cambiaba de color con indiferencia profesional. Recordó, sin proponérselo, el olor a pan de la casa de infancia, las tardes en que su madre le enseñaba a escuchar la intención detrás de las palabras y las noches en que su padre, con voz cansada y firme, repetía que la altura no es un número sino una actitud. Ese recuerdo lo sostuvo un par de cuadras. Luego llegó otro, menos amable. La sensación reciente de hablar en casa y no encontrar eco. No había pelea, tampoco portazos. Había una delicadeza nueva, una cortesía medida, como si cada frase se revisara antes de salir de la boca para no rozar nada importante. Su esposa había reducido sus risas, multiplicado sus silencios y alargado las horas en el taller. Él le preguntaba si estaba bien. Ella respondía que sí, y sonreía como se sonríe cuando se quiere evitar una conversación. En el mundo de afuera, él podía predecir tendencias, leer balances, detectar la mentira en el parpadeo ajeno. En casa, en cambio, se descubría torpe, inseguro, como si el idioma común hubiera cambiado sin avisarle. Se detuvo en un portal y cerró los ojos. La lluvia, más fina, dibujaba líneas diagonales sobre sus párpados. Se preguntó en qué momento el amor se había vuelto un territorio donde caminaba de puntillas. Pensó en sus primeros días juntos, cafés que se enfriaban mientras la conversación ardía, paseos sin mapa, promesas que no necesitaban fecha para ser verdaderas. Ella había sido, desde el inicio, una lectora generosa. Había visto en él un hombre entero, cuando la mayoría solo veía cifras y un cuerpo al que el mundo medía con cintas que nunca encajaban. Y sin embargo, algo había empezado a opacarse. ¿Era el cansancio? ¿El ruido de su apellido? ¿O un miedo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar? El teléfono vibró. No lo escuchó. Lo sintió en la palma, como un pequeño despertar. Miró la pantalla. Un mensaje breve, sin adornos. «Ven al taller, esta noche». No había más. No hacía falta. El taller era su refugio. Allí la luz caía desde arriba como una bendición, y el olor a óleo convivía con ramos de flores que nadie fotografiaba. Él guardó el móvil sin responder. Hizo una pausa mínima y dejó que la ciudad siguiera corriendo por sus arterias brillantes mientras él,
En la orilla, se concedía 2 respiraciones hondas. Después levantó la mano. Un taxi se detuvo con el freno quejándose. Subió. El chofer lo miró por el espejo y preguntó una dirección. Él la dijo sin urgencia, y apoyó la cabeza en el respaldo, observando cómo los faros iban partiendo la lluvia en 2. En el trayecto, su mente regresó, testaruda, al salón de la gala. Vio otra vez la mesa de los rumores, copas inclinadas, sonrisas filosas, el gesto lánguido de quienes confunden ironía con inteligencia. Allí, entre bromas que se pretendían sofisticadas, había aparecido la palabra de siempre, diferente. Una palabra que, dependiendo de la boca que la pronuncie, puede ser medalla o cuchillo. En su boca, en la de ellos, era lo segundo. Se prometió, con la serenidad de las promesas viejas, no regalar a esos ojos la última palabra sobre su vida. Pero el problema de esa noche no estaba en esos ojos. Estaba en los de ella, que últimamente parecían mirar otra cosa, como si un paisaje nuevo hubiese crecido detrás de su pupila. El taxi dobló por una calle más angosta y detuvo el motor frente a la puerta metálica del taller. El cartel con su nombre, el de ella, no el de él, tenía una bombilla fundida que convertía la entrada en una especie de secreto. Pagó sin contar el cambio y bajó. El agua de la vereda le lamió los zapatos. Apoyó la mano en la manija y antes de abrir se vio reflejado en el vidrio. Un hombre pequeño con un peso enorme y aún así una suavidad que no había perdido. Esa mezcla había sido siempre su manera de andar por el mundo. Empujó la puerta. Adentro, la oscuridad no era absoluta. Una lámpara al fondo creaba un triángulo de luz amarilla sobre una mesa ordenada con paciencia. Tubos de pintura, pinceles en remojo, papeles con manchas que parecían mapas. El aire estaba tibio, perfumado con flores y con algo más íntimo, más suyo. No la vio de inmediato. Escuchó primero un roce, un paso leve, y entonces ella apareció desde detrás de un lienzo grande, con una camisa manchada de color y el cabello recogido sin cálculo. Su rostro, al verlo, se ablandó de una manera que a él siempre le había parecido un milagro doméstico. «Has venido», dijo, sin sorpresa y con alivio. Él asintió. Las palabras, por un instante, le parecieron un lujo innecesario. Ella le indicó una silla. No se sentó. Caminó unos pasos, lento, como si cruzara un puente nuevo. En la pared, cubiertas por telas, había varias obras que él reconoció por el tamaño y también por la energía que despedían, cosas que estaban esperando ver la luz. Algo en el ambiente sugería una conversación larga, quizá difícil, pero limpia. Él tomó aire. Ella apretó los labios, como quien ordena una idea que por fin se atreve a salir. Fuera, la lluvia cambió de ritmo, más fina, más constante. Adentro, el silencio se volvió digno, casi solemne, como antes de una verdad que no busca herir, sino liberar. Él supo, sin que nadie lo dijera, que esa noche su vida iba a cambiar de dirección, y que tenía que escucharlo todo, incluso lo que no quería oír. Porque hay momentos en que el amor se mide no por lo que se sostiene, sino por la verdad que se permite entrar. Lo que ella estaba a punto de revelar no aparecería en ningún titular. No alimentaría la vanidad de sus detractores ni serviría como espectáculo de sobremesa. Era una verdad hecha de carne y de tiempo, de decisiones difíciles y de miedo antiguo. Una verdad que, al pronunciarse, encendería luces en pasillos que él llevaba años manteniendo a oscuras. Y nadie, ni siquiera él, sospechaba lo que estaba a punto de suceder. El taller estaba en penumbra, iluminado apenas por una lámpara de pie que derramaba su luz sobre un lienzo húmedo. El olor a trementina y flores marchitas llenaba el aire. Ella apareció desde el fondo, con la camisa manchada de color y los ojos tan cansados como brillantes. Cuando lo vio, respiró hondo, como quien suelta un peso que llevaba días escondido en el pecho. «Sabía que vendrías», dijo con esa voz que sonaba a recuerdo. Él no respondió. La observó en silencio. Cada trazo de pintura en su piel era una palabra que no había dicho. Detrás de ella, el lienzo mostraba una figura a medio terminar, una silueta que él reconoció sin mirar 2 veces. La suya. «¿Qué es esto?»,
preguntó, acercándose despacio. Ella giró el rostro con una sonrisa triste. «Es lo que intento entender». Él frunció el ceño. «¿Entender qué?». Tomó un trapo, limpió sus manos temblorosas y susurró: «La vida, antes de que me la quiten». El silencio cayó de golpe. Él sintió el aire hacerse espeso. «¿Qué estás diciendo?». «No quería que te enteraras así», dijo ella bajando la mirada. «Pero no hay otra manera. El diagnóstico salió hace meses. Intenté fingir que era solo cansancio, pero ya no puedo esconderlo más». Él dio un paso atrás, como si esas palabras hubieran abierto un abismo entre ambos. «No, no puede ser». Ella asintió despacio. «Lo es. Es un cáncer, Ethan, y está avanzado». El nombre se le escapó con ternura, pero en él resonó como una despedida. Él cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la incredulidad se transformó en rabia contenida. «¿Y por qué no me dijiste nada?». «Porque te conozco», respondió ella, mirándolo con una calma que lo desarmó. «Habrías detenido el mundo por mí, y yo no quería eso. Quería verte vivir, no verte sufrir». Él negó con la cabeza. «Tú no decides por mí. No puedes protegerme de lo inevitable». «No era por ti», susurró. «Era por nosotros. No quería que este amor terminara convertido en lástima». Las palabras lo atravesaron. Caminó hasta la ventana buscando aire, pero lo único que encontró fue el reflejo de su propio rostro empapado de lluvia. «¿Y qué hago yo con esto ahora?», preguntó, sin girarse. «Vivir», respondió ella, tan suave que apenas se oyó. «Vivir por los dos». Él se volvió. Había lágrimas en su cara, pero no de impotencia, sino de una tristeza vieja, profunda, la de quien sabe que todo lo que ama está hecho para irse. Se acercó, tomó su rostro entre las manos y dijo con voz temblorosa: «Si te vas, te prometo que no habrá un solo día en que no te recuerde». Ella sonrió con ternura. «No quiero que me recuerdes, quiero que me lleves contigo». Entonces lo abrazó, y el abrazo fue más largo que cualquier explicación. En ese instante, todo el ruido del mundo desapareció. No existían los titulares, ni los contratos, ni los prejuicios. Solo dos corazones, mojados de lágrimas y de lluvia, latiendo como uno solo. Después de un tiempo, ella se separó y caminó hacia la mesa donde reposaban varios sobres atados con una cinta. Los tomó y los colocó frente a él. «Son cartas», dijo, «para ti, para cuando no sepas cómo seguir». Él las miró sin tocarlas. «No me hables como si ya te hubieras ido». Ella lo miró con una serenidad que dolía. «El tiempo no se mide solo en días. A veces un minuto contiene una vida entera». Él quiso responder, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Entonces ella hizo algo que él jamás olvidaría. Tomó un pincel limpio, lo mojó en un tono azul profundo y trazó una línea en el aire, sin lienzo, sin destino. «¿Ves esto?», dijo mirándolo. «Así es el amor. No siempre deja huella donde esperamos, pero existe». Él dio un paso hacia ella. «No me dejes con un cuadro incompleto». «No lo haré», dijo acariciándole el rostro. «Solo voy a cambiar de forma». Y con esa frase, lo besó. Un beso que no prometía futuro, pero sí presencia, que decía sin palabras: «Estaré contigo incluso cuando no me veas». Cuando se separaron, ella lo miró a los ojos y añadió, casi en un suspiro: «Mañana iremos al médico. Hay algo más que necesito contarte». Él la observó, inquieto. «¿Algo más?». Ella asintió, bajando la mirada hacia su vientre. «Sí, pero aún no es el momento». Él no insistió. No podía. La tomó de la mano y se quedaron en silencio, con la lluvia golpeando las ventanas, como si el cielo aplaudiera su valentía. Y sin saberlo, en esa noche que parecía un final, había comenzado la parte más profunda de su historia. Porque a veces, el dolor no llega para destruirlo todo, sino para revelar el tipo de amor que el mundo casi nunca entiende. Y lo que ella estaba a punto de revelar cambiaría el significado de su vida para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de calma aparente y tormentas invisibles. El sol salía, pero en la casa seguía lloviendo. Las llamadas del trabajo se amontonaban sin respuesta. Los correos quedaban sin abrir. Ethan había dejado de lado todo lo que alguna vez consideró esencial.
juntas, contratos, inversiones. Ahora solo existía ella. Pasaba las mañanas a su lado, preparándole té, escuchando su respiración irregular, observando cómo su fuerza se apagaba poco a poco, como una vela que no se resigna a dejar de iluminar. Emma, sin embargo, parecía tranquila. Seguía pintando, aunque sus manos temblaban. Decía que el arte era su manera de seguir viviendo. Cada trazo era una conversación con el tiempo, cada color una oración. Él la observaba con el corazón hecho un nudo. Quería detener el reloj, pero comprendía que la única forma de amar sin egoísmo era aprender a dejar ir. Una tarde, mientras el viento movía las cortinas con lentitud, ella lo llamó. Estaba sentada en su sillón favorito, el que daba al jardín. El lienzo frente a ella mostraba un amanecer a medio construir. «Si algo me pasa, prométeme que seguirás pintando conmigo», dijo con una sonrisa cansada. Él se acercó y, tomando el pincel, respondió: «Solo si tú me enseñas los colores que te faltan». Ella rió, una risa corta y dulce, y durante unos segundos la enfermedad desapareció del aire. Pero las buenas horas eran escasas. Las noches, en cambio, se alargaban como un túnel sin salida. Ethan la oía murmurar en sueños, palabras entrecortadas que no lograba entender. Una de esas noches, mientras ella dormía, él vio una notificación en su teléfono, un correo del hospital. Dudó un momento, luego lo abrió. Actualización médica, contacto principal, Daniel R. El nombre lo golpeó como un eco inesperado. Daniel, el asistente del taller, el joven que la ayudaba con los encargos, que siempre había estado demasiado presente. Sintió el corazón apretarse. Volvió a leer, incrédulo. ¿Por qué él figuraba como contacto principal? No durmió esa noche. La duda lo devoró. Al amanecer fue al estudio. Daniel estaba allí, ordenando pinceles. Levantó la vista y palideció al verlo. «Necesito hablar contigo», dijo Ethan con una calma tensa que asustaba más que un grito. Daniel asintió y dejó lo que tenía en las manos. «Lo imaginé», respondió sin mirarlo directamente. «Explícame», pidió Ethan caminando despacio hacia él. «¿Por qué tú recibes los informes médicos de mi esposa?» Daniel respiró hondo. «Porque ella me lo pidió. ¿Y por qué a ti y no a mí?» El joven lo miró, con ojos húmedos y voz temblorosa. «Porque sabía que tú no podrías soportarlo. Quería prepararte antes de que fuera demasiado tarde». Ethan apretó los puños. «¿Prepararme? ¿Para qué? ¿Para perderla?» «No solo para eso», dijo Daniel bajando el tono. «También para entender lo que viene». El silencio se estiró entre ellos como una cuerda a punto de romperse. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Ethan, la voz quebrada. Daniel lo miró directamente por primera vez. «Ella está embarazada, señor». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, imposibles, crueles, luminosas. «No», balbuceó Ethan tambaleándose. «No puede ser». «Lo supo hace 2 meses», continuó Daniel. «No quiso decírtelo hasta estar segura. Pero luego el tratamiento lo complicó todo. Los médicos dicen que el embarazo podría costarle la vida». Ethan se llevó las manos al rostro. Su mente intentaba procesarlo, pero el corazón iba por su cuenta, latiendo con una mezcla de terror y esperanza. «¿Por eso ocultó todo?» Daniel asintió. «Sí, dijo que si te lo contaba, renunciarías a todo por ella, y no quería que lo hicieras». Ethan dio un paso hacia él, con lágrimas cayendo sin permiso. Ella sabía que lo haría igual. Siempre lo haría. El asistente bajó la cabeza. «También lo sabía. Por eso pidió que yo estuviera cerca, para ayudarte cuando llegara este momento». Ethan se alejó, buscando aire. Abrió la puerta del estudio, y el frío de la mañana lo golpeó. La ciudad estaba viva, pero para él todo parecía detenido. Volvió a casa sin decir palabra. Cuando entró en la habitación, Emma estaba despierta, con una manta sobre las piernas. Sus ojos lo buscaron, como si ya supiera. «Daniel te lo dijo, ¿verdad?», murmuró. Él asintió, sin fuerza para fingir. Ella sonrió débilmente. Sabía que no podría esconderlo por mucho tiempo. Ethan se arrodilló frente a ella. Tomó su mano y la besó. «¿Por qué no confiaste en mí?» «Porque necesitaba que primero creyeras que la vida aún tiene algo que ofrecerte», respondió ella. «Ahora puedes verlo». Él la abrazó, y en ese abrazo había llanto, rabia, miedo y una fe nueva.
temblorosa, que acababa de nacer junto a la noticia. «No voy a dejarte», susurró él, «ni a ti, ni a nuestro hijo». Ella apoyó la frente en su pecho. «Entonces prométeme una cosa», dijo. «Pase lo que pase, elijas la vida, siempre la vida». Ethan cerró los ojos. Sintió el peso del mundo y de un amor que estaba dispuesto a desafiarlo todo. Afuera, el cielo comenzaba a abrirse. La tormenta se había ido, pero en su interior, la batalla apenas comenzaba. Y aunque él no lo sabía, pronto tendría que cumplir una promesa que rompería su corazón para siempre. El amanecer llegó gris, con esa claridad tímida que parece pedir perdón por existir. Ethan no había dormido. Se quedó junto a la ventana viendo cómo la ciudad despertaba a medias, como si también supiera que en esa casa se estaba decidiendo algo que ningún titular podría abarcar. El eco de la revelación seguía vibrando en su pecho. Un hijo. La palabra le abría un corredor de luz y al mismo tiempo le mostraba el borde del precipicio, porque Emma se desvanecía más rápido que los pronósticos, y ahora no era solo su vida la que estaba en juego, sino otra que recién empezaba a latir. Cuando entró en la habitación, ella estaba sentada con la espalda apoyada en almohadas, el rostro pálido, las manos entrelazadas sobre el vientre. Lo miró con una ternura que dolía. «Te escuché caminar toda la noche», susurró. Él intentó sonreír. «No supe qué hacer con el silencio. A veces el silencio solo pide que lo acompañen», respondió, haciéndole un gesto para que se sentara a su lado. Ethan tomó su mano. Notó la fragilidad de los dedos, la piel más fría, la respiración breve. Quiso llenarlo todo de promesas, construir un plan, pronunciar esa palabra que siempre había sido su escudo: control. Pero el cuerpo de Emma ya no obedecía a mapas ni a agendas, andaba por su propia lógica, una que no era cruel ni compasiva, apenas inevitable. «Hoy vendrá el médico», dijo ella sin soltarlo. «Necesitamos escucharlo». Él asintió, apretando la mandíbula, como si pudiera morder la ansiedad hasta que dejara de arder. El médico llegó con un discreto golpecito en la puerta y una carpeta que pesaba demasiado para ser papel. Saludó con delicadeza, ocupó la silla frente a la cama y habló con una claridad sin adornos, la clase de voz que uno desea no oír jamás. Explicó lo que ya intuían. La enfermedad avanzaba con prisa. Los tratamientos más agresivos ponían en riesgo al bebé. La espera, en cambio, ponía en riesgo a los dos. En algún punto cercano, dijo, habría que decidir entre intervenir de forma temprana para intentar salvar al niño o sostener a Emma unos días más, aceptando que cada hora restaría fuerza a esa vida en gestación. «No quiero que elijan ahora», agregó. «Quiero que entiendan, y que cuando llegue el instante, no sean el miedo ni la culpa quienes decidan por ustedes». Se fue dejando un silencio limpio, como el que queda después de quitar el polvo de un mueble antiguo. Ethan se levantó, caminó hasta la ventana y volvió, incapaz de sostenerse en un solo sitio. «No sé vivir con esta pregunta», dijo por fin. «No sé elegir entre ti y nuestro hijo. No sé». Emma lo observó largo rato, como si quisiera memorizar cada gesto. «Cuando me enamoré de ti», murmuró, «entendí que la fuerza no hace ruido, que tu voz más alta es la que no se escucha, la que sostiene. Hoy necesito que esa voz me recuerde algo». «¿Qué cosa?» «Que el amor no es una jaula, es un puente». Ethan cerró los ojos. Recordó otras batallas, otras decisiones que el mundo aplaudió sin conocer el costo. Recordó la primera vez que la vio reírse sin miedo, el día en que ella le pidió que soltara la necesidad de demostrar, aunque fuera por una tarde. Recordó cómo la lluvia, aquella noche lejana, los había presentado, y entendió que esta vez la grandeza no estaba en resistir, sino en rendirse a una verdad más grande que él. Se arrodilló junto a la cama, apoyó la frente en sus manos entrelazadas y dijo con una voz que no conocía de sí mismo: «No puedo imaginar un mundo sin ti, pero puedo prometerte algo. Si llega ese momento, elegiré la vida, tu vida en él». Emma inclinó la cabeza y dejó caer una lágrima silenciosa que le humedeció los nudillos. «Gracias», susurró, «no por soltarme a mí, sino por sostenerlo a él». Pasaron el resto de la mañana en el taller. Ella quiso pintar. Él la ayudó a preparar los colores,
a mover el caballete, a sentarse con cuidado. La fuerza le duró lo suficiente para esbozar una figura. Dos siluetas bajo un paraguas enorme. No tenían rostro aún, pero ya eran familia. ¿Te acuerdas de nuestro primer paseo bajo la lluvia?, preguntó ella. Me acuerdo de que me ofreciste la mitad del paraguas, contestó, y yo pensé que nunca antes nadie había compartido conmigo un techo tan pequeño con un mundo tan grande afuera. La lluvia nos hizo sitio, dijo ella, y volverá a hacerlo. Por la tarde, el dolor le ganó terreno. El médico regresó con el rostro tenso. Las horas se comprimieron en minutos largos. La habitación se transformó en un umbral. Ethan no estaba listo, pero ninguna paternidad empieza con permisos firmados. Cuando el monitor cambió de ritmo, supo que la pregunta ya no era teórica. Vio sus ojos buscándolo y escuchó, más que con los oídos, con la memoria, la promesa que había hecho. «Elige», dijo el médico. «No puedo esperar más». Ethan tragó aire. Tomó el rostro de Emma con ambas manos y le besó la frente. «Te amo», dijo. «En todo». Ella asintió, casi imperceptible. «Elige la vida», susurró. «Por favor». Ethan se volvió hacia el médico con la determinación de quien se quiebra para abrir un camino. «Sálvenlo», dijo. «Sálvenlo a él». Lo apartaron con suavidad. La puerta del quirófano se cerró como una estación que queda atrás. Ethan apoyó la frente en el marco frío y se sostuvo ahí, inmóvil, mientras el mundo se reducía a un pasillo demasiado blanco. No rezó con palabras, pero cada latido suyo fue una súplica. Minutos sin nombre pasaron, hasta que un llanto pequeño, feroz, cortó el aire como una campana. Se volvió. Una enfermera apareció con un bulto diminuto que latía calor. «Es un niño», dijo con brillo en los ojos. «Está fuerte». Ethan extendió los brazos tembloroso. Al sentir el peso leve en el pecho, la realidad adquirió un orden nuevo. Había llegado alguien que no sabía nada del dolor, y aún así, ya lo estaba salvando. «Hola», susurró. «Llegaste». Quiso preguntar por Emma, pero la respuesta le alcanzó antes de abrir la boca. Un gesto, una mirada baja, un silencio que lo dijo todo. La ausencia entró sin golpear. Ethan cerró los ojos, apretó al niño contra sí y dejó que la pena le partiera el cuerpo, no para destruirlo, sino para que naciera otro modo de estar de pie. Horas después, de regreso en la habitación, encontró sobre la mesa un sobre con su nombre y una cinta azul. Lo abrió. La letra de Emma caminó hacia él con una serenidad que lo sostuvo. «Amor mío, si estás leyendo esto, significa que cumpliste nuestra promesa. No conviertas mi partida en un altar oscuro. Haz de ella un lugar de paso. Enséñale a nuestro hijo que la gentileza es una forma de valentía y que la lluvia no siempre anuncia tragedias. A veces solo limpia el aire. Cuando lo abraces, recuerda que ahí también estoy. Y cuando dudes de ti, busca mi risa en su risa. Sigue, por los dos». Ethan apoyó la carta en el corazón y respiró hondo, como quien vuelve del fondo del agua. Se acercó a la cuna improvisada, volvió a tomar al niño y se asomó a la ventana. La ciudad brillaba, lavada. «Prometo verte en él», dijo alzando la vista, «y prometo que otros también serán vistos». No sabía aún cómo sería el camino, pero entendía hacia dónde apuntaba. Convertir el dolor en amparo, la pérdida en proyecto, la memoria en pan compartido. Afuera, la lluvia comenzaba otra vez, finísima, benévola, como si el cielo se hubiera acordado de su propio oficio. Y mientras el agua dibujaba hilos en el vidrio, algo dentro de él se afirmó. La historia no terminaba ahí, apenas encontraba su sentido, porque la verdad que Emma le había dejado escondida en sus cuadros y en sus cartas no era un cierre, sino una puerta, y cruzarla cambiaría todo. Lo que estaba por suceder no cabía en ninguna despedida. La casa aprendió pronto a hablar en voz baja. Durante los primeros días, todo sonaba distinto. El timbre parecía pedir permiso, el reloj respiraba en lugar de marcar, el piso de madera evitaba crujir cuando él cruzaba el pasillo con el niño dormido en brazos. Se instaló una delicadeza nueva, como si cada objeto entendiera que el mundo acababa de romperse en dos y que, sin embargo, alguien tenía que juntar los pedazos con paciencia.
Ethan caminaba en círculos suaves entre la cuna, la cocina y el estudio de Emma. Dormía a ratos, comía sin darse cuenta, respondía solo lo necesario a los mensajes urgentes que seguían llegando desde su imperio. La riqueza, en ese tramo del calendario, no era un número, era un silencio que lo dejaba oír el corazón de su hijo. Ese latido pequeño lo sostenía cuando la ausencia de ella volvía como una ola fría y le entumecía las manos. Aprendió gestos que nunca había hecho: apoyar la barbilla en la fontanela tibia, medir la fiebre con los labios, mecer con el cuerpo entero, hasta que el llanto se convertía en un suspiro. En esas madrugadas descubrió que el amor también es oficio. Se aprende a fuerza de estar. Y estar, entendió, era su nueva manera de resistir. Una semana después, cuando las flores empezaron a inclinarse en los jarrones y la ciudad ya había encontrado otro rumor que comentar, él se animó a abrir del todo la puerta del taller. Hasta entonces había entrado y salido rápido, como un visitante que no quiere despertar a nadie. Ese día encendió la lámpara más alta y dejó que la luz hiciera inventario. Sobre las mesas, un orden pulcro: pinceles lavados, tubos cerrados, paños doblados. En las paredes, una docena de lienzos en distintas fases, como estaciones. Había cielos que aún buscaban su hora, retratos con ojos pensados y no pintados, manos que se daban y manos que soltaban. Se aproximó a una serie cubierta por telas. Levantó la primera con cuidado. Era su rostro, pero no el rostro público. Era el que ella veía cuando él se quitaba el peso del día y se permitía ser hijo, esposo, hombre cansado. Sonrió con una punzada dulce. Corrió la segunda tela. Apareció una escena bajo lluvia, dos figuras pequeñas y un paraguas demasiado grande. Entonces notó algo que antes se le había escapado. En varios cuadros, escondidas en rincones donde el color se oscurecía, había palabras diminutas, casi susurros. En uno decía: el perdón es una forma de memoria. En otro: la dignidad no hace ruido. Y en el borde de un tercero, tan leve que parecía un error del pincel: cuando encuentre la verdad, se encontrará a sí mismo. Respiró hondo. La sensación de estar a punto de abrir una puerta desconocida le recorrió la espalda. Sobre la mesa central, junto a una cinta azul igual a la de la carta que ya había leído, asomaba un cuaderno de tapas gastadas. Lo abrió con los dedos temblorosos. No era un diario cronológico, era un mapa de su alma. Había bocetos, listas de colores, frases a medio hacer, pequeñas oraciones sin destinatario. Entre esas páginas, una carta con su nombre. Mi amor, te escondí esta libreta porque no quería que la mires con prisa. Si llegaste hasta aquí, es que aprendiste a ir despacio. Quiero decirte algo que no te dije cuando podía tomarte la mano. Sé del peso que llevas desde adolescente, del accidente y de esa culpa que maneja tu vida desde el asiento trasero. Te vi pedirle permiso a la alegría durante años, como si la felicidad fuera un lujo que no te corresponde. Y aún así, me diste más luz de la que creías tener. Si alguna vez dudas de tu valor, mírate como te miran tus obras. No los edificios, no los balances, tus obras de carne, las becas, los nombres, las manos que ahora sostienen libros en barrios donde antes solo había noche. Ahí estás tú, sin ruido. Ahí me enamoré para siempre. Las líneas eran un abrazo. Pasó la hoja y encontró, sujeto con un clip, un pliego doblado titulado con su letra: Proyecto Gracia. Abajo, bosquejo de estatutos, una lista de ciudades, un cálculo de fondos, 3 programas piloto. Bebés que llegan antes de tiempo. Niños y niñas nacidos con diferencias visibles. Madres artistas sin red. A la izquierda, una pregunta subrayada 2 veces. ¿Y si convertimos nuestra lluvia en techos? Sintió que se le llenaban los ojos. No de pena, sino de dirección. Ella lo había pensado todo. No un mausoleo, no un retrato eterno, sino un puente con gente encima. En la última página, un pedido. Si alguna vez te visitas como visitante, desde afuera, desde el miedo, vuelve a leerte aquí adentro. Y si dudas de por dónde empezar, empieza por un nombre, el suyo. Debajo, un espacio en blanco para que él lo escribiera.
El niño lo llamó desde la otra habitación con ese quejido recién inventado, que todavía no es llanto, y ya es reclamo. Ethan cerró el cuaderno, fue hasta la cuna y lo alzó. Se acomodaron en el sillón del taller. Con el bebé apoyado en su pecho, volvió a abrir la libreta y leyó en voz baja, como quien cuenta un cuento que ambos necesitan. Mientras las palabras encontraban su lugar, se dio cuenta de que Emma no le había pedido que recordara, le había pedido que construyera. Lo entendió de golpe. El duelo era una puerta, y del otro lado estaba el trabajo de su vida. No el de números, sino el de amparo. Bajó la vista y dijo despacio, probando el peso de cada sílaba: Mateo, te vas a llamar Mateo. El nombre quedó flotando en el aire, y en ese flotar se volvió cierto. Sonrió, con un alivio inesperado. En el margen de la última hoja, con una lapicera prestada, escribió: Proyecto Gracia, primera piedra, Mateo. En los días siguientes, entre tomas de leche y siestas irregulares, llamó a su equipo más pequeño, los pocos que sabían estar sin anunciarse. No fue un encuentro de traje y proyector, fue un círculo en la sala, con una cuna al costado y tazas de café que se enfriaban a la misma velocidad que se calentaba la convicción. Explicó el plan con una serenidad nueva, sin venderlo como estrategia ni barnizarlo con cifras. Sería una promesa cumplida en nombre de Emma y, sobre todo, en nombre de todos los que el mundo mide con instrumentos torpes. Al terminar, nadie aplaudió. No hacía falta. Se miraron con ese acuerdo que no necesita firma. Empezarían ya. Esa noche, al regresar al taller, encendió una vela mínima. El fuego pequeño hizo brillar una esquina del cuadro de la lluvia compartida. Allí, casi invisible, había otra frase de ella: Donde te duela, planta. Él cerró los ojos y por primera vez agradeció la herida, porque en la herida cabía una siembra, y en la siembra, un futuro que no pedía permiso a la muerte. Se acercó a la ventana. El vidrio devolvió la imagen de un hombre con un niño en brazos, más bajo que la mayoría, más alto que su propia sombra. Tocó el cristal, como si pudiera saludar a la ciudad sin despertarla, y dijo en voz apenas audible: No voy a demostrar nada, voy a cuidar. El bebé se movió, buscó el calor, encontró el pecho y se calmó. En esa calma, Ethan entendió que el verdadero lujo no era el control, sino la entrega, y que el nombre que los otros le habían colgado como etiqueta ahora sería abrigo para muchos. Sujetó con firmeza la libreta, besó la frente de su hijo y dejó que el silencio terminara la oración que su voz no alcanzaba, porque a veces la decisión más fuerte es la que se pronuncia con la espalda recta y los ojos tranquilos. Y sin embargo, cuando creyó que el camino estaba claro, una última memoria aguardaba entre las cosas de Emma, escondida donde jamás habría pensado. Una caja pequeña en el doble fondo de un cajón, con una fotografía y una frase que alteraría, una vez más, la forma de su pasado. Lo que estaba a punto de descubrir no cambiaría su promesa, pero sí el modo en que aprendería a perdonarse. Y nadie imagina cómo una imagen puede volver a nacer un hombre cuando todo parecía ya nacido. La caja era mínima, casi una broma, madera clara, sin herrajes, escondida en un doble fondo que él descubrió por accidente al buscar una paleta. La sostuvo con cuidado como si pudiera deshacerse con el aire. Dentro, una fotografía y un papel plegado. La fotografía no tenía fecha. Aparecían dos niños junto a un auto viejo bajo un cielo cargado de nubes. Él reconoció al instante su propio rostro de adolescencia, ese gesto de querer crecer de golpe para que nadie lo alcanzara con la risa. A su lado, una niña con trenzas miraba a la cámara con una seriedad luminosa. Detrás, dos sombras de adultos inclinadas hacia ellos, como si el amor fuese un toldo. Él tragó saliva. Sabía qué día era. Sabía qué tormenta vendría después. El accidente. La noche en que la carretera se volvió cuchillo y él aprendió a fingir que no sentía culpa para poder dormir. Abrió el papel con manos temblorosas. La letra de Emma avanzó como una luz. Encontré esta foto en la casa de tus padres cuando buscamos memorias para el álbum. Me la guardé porque vi algo que tú no viste. No eras un sobreviviente por casualidad. Eras un elegido por responsabilidad.
La lluvia de ese día no vino a castigarte, vino a señalarte un camino. Eres duro contigo porque crees que el mundo te perdonó demasiado. No, amor, el mundo te debe todavía, y se paga con dignidad ofrecida. Cuando el dolor te llame por tu nombre, respóndele con cuidado, no con culpa. Perdónate, para que puedas enseñar a perdonar. Ethan apoyó la espalda en la pared del taller y dejó que el peso de las palabras hiciera su trabajo. No sintió alivio inmediato, sintió más bien una alineación, como si la casa hubiese girado unos milímetros hasta encajar en su base. Miró de nuevo la fotografía. La niña de las trenzas. ¿Quién era? Detrás, una sombra con un paraguas. Recordó un detalle casi olvidado. Una vecina que detuvo el auto para llevarlos un tramo, un trozo de pan compartido en el asiento, una frase breve. Cuando la lluvia aprieta, los techos se vuelven personas. Tal vez allí empezó todo. Tal vez por eso Emma había insistido siempre en que la lluvia no era enemiga, sino mensajera. Devolvió la foto a la caja y la guardó en el estante más alto, no para esconderla, sino para recordarse que algunas alturas se conquistan con paciencia. Luego fue hasta la cuna. Mateo dormía con la boca entreabierta, como si bebiera del aire una canción. Ethan apoyó la mano en su pecho, midiendo el vaivén. «No voy a heredarte mi culpa», susurró. «Voy a heredarte mi ternura». Y se prometió en voz baja no contar la historia del accidente como tragedia, sino como origen, no como deuda, sino como mapa. La diferencia no borraba el pasado, lo convertía en suelo. Esa misma semana anunció, sin prensa y sin discursos largos, el comienzo del proyecto Gracia. Una sala en su propia fundación se transformó en taller abierto. Médicos para las primeras dudas, abogados para papeles que asustan, psicólogos para los silencios, maestras para manos pequeñas con deseos grandes, artistas que enseñaban a nombrar el mundo con colores. No era caridad, era pertenencia. Él repetía esa idea a quien quisiera escucharlo. No venimos a salvar a nadie, venimos a mirar de frente. Las primeras familias cruzaron la puerta con paso tímido y salieron con el cuerpo un poco más erguido, como si hubieran ensayado una altura nueva. En una pared, junto a una ventana que daba al patio, colgó el cuadro de la lluvia compartida. A sus pies, una placa pequeña. «Donde te duela, planta». Los días comenzaron a ordenarse con otra lógica. Amanecía con Mateo en brazos, aprendía a distinguir el hambre del sueño, la incomodidad del abrazo pendiente. A media mañana visitaba el taller de la fundación. Escuchaba, preguntaba poco, sostenía mucho. Por las tardes, regresaba a casa y encendía la lámpara del estudio de Emma. No tocaba los cuadros aún. Leía la libreta, subrayaba frases, dejaba encima del caballete una flor. Aprendió a llorar sin esconderse. Aprendió a reír sin sentir traición. La ausencia seguía doliendo, pero ya no mordía. Enseñaba. Pasaron los meses con ese ritmo posible. Mateo creció con la velocidad misteriosa de los comienzos. Una tarde de otoño, cuando el cielo tenía el mismo color que la primera chaqueta que Emma le regaló, Ethan decidió terminar el lienzo de las dos siluetas bajo el paraguas. No cambió la composición, solo pintó los rostros con una delicadeza nueva, como si en cada trazo pidiera permiso. Cuando terminó, dejó el pincel y retrocedió un paso. Ahí estaban, una mujer de luz mirando hacia adelante, y a su lado, un hombre que al fin comprendía que proteger no es cargar, sino acompañar. En el centro, un niño con ojos abiertos como puerta. Sonrió, no por orgullo, sino por gratitud. El día en que presentó el proyecto al público, esta vez sí, la sala estaba llena de historias que no cabían en una nota al pie. Llegaron periodistas, claro, pero también llegaron vecinos, maestras, enfermeras, una banda de adolescentes que habían aprendido a tocar en el programa de música de la fundación. Ethan subió al pequeño escenario sin corbata, con Mateo en brazos. Habló poco. Dijo que la lluvia le había enseñado a escuchar. Dijo que la riqueza, si no se vuelve abrigo, se pudre. Dijo el nombre de Emma sin llorar, y al pronunciarlo, la sala pareció respirar al unísono. Luego invitó a los presentes a mirar los cuadros del pasillo. Retratos de madres y padres con sus hijos, todos bajo un mismo paraguas enorme. Al final del corredor,
Una frase pintada en la pared. La diferencia no te separa del mundo. Te enseña cómo juntarlo. Cuando terminó, no hubo estruendo. Hubo silencio del bueno y después, una fila de manos buscando su mano. Una mujer con su bebé en canguro se detuvo frente a él. No sabía por dónde empezar, dijo. Ahora sé que empiezo aquí. Ethan asintió y le señaló la sala de orientaciones. Mateo, que hasta entonces había mirado todo como si fuese una película sin diálogo, estiró la mano hacia el rostro del bebé de la mujer. Tocó. Sonrió. Fue la bendición más exacta. Cayó la noche. Afuera, como si el cielo hubiese estado esperando su turno, empezó una llovizna mansa. Ethan salió solo al patio, dejó que el agua le rozara la frente y cerró los ojos. No pidió nada. Agradeció. Y en ese gesto humilde, la culpa que había arrastrado desde la adolescencia se desanudó despacio, como una cuerda vieja que ya no sujeta nada. Comprendió que perdonarse no era absolverse, era ofrecer a otros la oportunidad que a él le fue dada, cuando una vecina detuvo su auto bajo la tormenta. Comprendió, además, que Emma no se había ido. Había cambiado de forma, tal como prometió. Volvió a casa con Mateo dormido y lo acostó en la cuna. En el estudio, encendió la lámpara y colocó bajo el cuadro terminado una nueva placa. A los que alguna vez sintieron que el mundo los medía con reglas ajenas, aquí no se mide, se acompaña. Se sentó en la silla de Emma y abrió la libreta por la última página. Ahí, en el margen, encontró otra línea que antes no había visto. Si dudas del final, elige un comienzo. Cerró el cuaderno con una sonrisa lenta. La lluvia golpeó el vidrio con un ritmo conocido. Se levantó, apagó la luz y antes de salir, dijo en voz baja, sin necesidad de testigos, ya encontré el mío. Al acostarse, escuchó la respiración de Mateo como se escucha un juramento, y entendió por fin que su historia no era la del hombre que lo tuvo todo, sino la del hombre que aprendió a dar lo esencial. El mundo podía seguir llamándolo como quisiera. Él había decidido su propio nombre. Padre, compañero, puente. La lluvia siguió hasta la madrugada. Y aunque muchos creerán que aquí termina el relato, él supo que apenas estaba comenzando, porque cada vez que un niño cruzara la puerta del proyecto Gracia, Emma volvería a entrar con él. Y cada vez que el cielo se oscureciera, habría un paraguas esperando. Y en ese reconocimiento sencillo, en ese sí íntimo a la vida, todo cambió para siempre.